Don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Hoy es 14 de junio y yo vine hasta con el símbolo del color que nos recuerda ese hecho, el verde y negro. Y me decía un amigo, concéntrate en explicarle a la gente qué significó en el momento que se produjo el hecho aquel acontecimiento. Y efectivamente, en América Latina había un predominio de las dictaduras. En Colombia, en Venezuela, en Cuba, para el año 58. Pero había resistencia como la que se producía en Cuba en el levantamiento de la Sierra Maestra encabezado por Fidel Castro. Y ese movimiento hizo salir huyendo al presidente de Cuba, Fulgencio Batista, y él vino a refugiarse acá, como vinieron los otros prófugos que huían de sus pueblos levantados. No era un dictador, pero aquí vino a parar Domingo Perón. Aquí vino a parar huyendo uno de Venezuela. Entonces este era el refugio de los dictadores. Y este país era una especie de control automático sobre la población dirigido por el poder, que además de la concentración del poder tenía una política no solo de coger presos sin fundamento y de torturar, sino de desaparecer y de asesinar en las calles. Una dictadura de casi 30 años que había impuesto el terror sobre esta comunidad. Y en ese ambiente, el impacto que produjo en América Latina la victoria de Fidel en enero de 1959 estremeció por lo menos a una parte de la población, porque propició, yo lo he repetido, la experiencia que se generó el día 6 de enero en la casa de Yuyo D'Alessandro, que era sobrino de Manolo Tavares y que por eso estaba en la casa junto con Minerva ese día. La mamá de Yuyo, doña Carmen, era media hermana de padre de Manolo. Y ese día reunidos ahí, el 6 de enero, Minerva fue capaz de decirle a los que estaban reunidos: señores, el ejemplo de Cuba nos crea a nosotros un acto de conciencia. Si ellos pudieron salir de un dictadorcillo y breve, nosotros estamos más obligados aún de salir de la larga dictadura de nosotros. Y doña Carmen le dijo a Minerva: aguántate, que la mujer de mi hijo aquí es hermana de la mujer de Ramfis y por una precaución no debe hacer comentarios de ese tipo. Y es verdad, pero salió de ahí en una forma tal que ella, movida por la conciencia de agitación que había creado aquel acontecimiento, se mudó de Montecristi, donde estaba con Manolo, a Salcedo, diciendo que ella estaba enferma y que venía para que su marido la atendiera, y era un pretexto para que su marido, Manolo Tavares, pudiera viajar toda la semana, los fines de semana, de Montecristi a Salcedo y conectarse con la diversidad de amigos opositores que estaban expresándose a propósito del impacto que crecía por aquel ejemplo de Cuba, que se alimentaba cuando aquí seguimos los fusilamientos de los esbirros y de los asesinos tradicionales del gobierno de Batista. Y entonces el 14 de junio, cuando se da la información desde Radio Rumbo en Venezuela de que un avión había aterrizado
en Constanza y dejado 54 combatientes armados para iniciar la lucha por la liberación dominicana de la dictadura de Trujillo. En el país aquello fue una sorpresa, que en la medida en que conocimos la existencia y vimos el movimiento de los militares hacia la montaña, crecía entonces toda la expectativa de la población. Y cuando se agregó el 19, que en Maimón, y el 20, que en Estero Hondo habían llegado otros, el país ardió de entusiasmo. Yo era estudiante universitario y el hervidero era absoluto en todas partes. Pero pocos días después se anunció que el gobierno había impuesto su autoridad derrotando a los invasores. Y un locutor, no dejo de mencionarlo, llamado, creo, no recuerdo el nombre, ese bandido con una voz muy fuerte anunció el fin de aquel intento subversivo, comenzando a leer los nombres de 192 personas. Y cada vez que leía un nombre, decía entonces con una voz muy fuerte, muerto. Guillermo Peña se llamaba el tigre. Y lo oímos 192 veces anunciar la muerte, porque solo permitieron que sobrevivieran 6, ya que eran 198 los que habían llegado. Y esa acción de uno ver ese fin de los expedicionarios que nos encendieron todas las ilusiones, alimentó el sentido conspirativo en todo el país. Y el impacto de esa expedición fue despertar el entusiasmo y el coraje en la generación que sobre todo vivíamos asombrados por el horror de la dictadura de Trujillo. Ese impacto conmovedor alimentó en el fin del año 59 todas las actividades en forma tal que Minerva y Manolo establecieron que había que convocar un encuentro nacional con delegados de todas las regiones, donde estuviese representado la fuerza fundamental que se estaba construyendo en la oposición, porque había que ponerle un nombre al movimiento, escoger un programa. Y cuando se reunieron el 9 de enero de 1960 en la finca de Charles Bogar en Mao, Minerva planteó ahí que el movimiento debía llamarse 14 de junio, como un reconocimiento de lo que se habían sacrificado, pero que habían sacudido el alma nacional. Y que además se debía asumir el programa de 5 puntos que ellos trajeron. De hecho, el movimiento y ese encuentro fue convocado para definir el nombre, el programa, pero también para escoger la dirección. Y los presentes escogieron a Manolo Tavares, porque en esa selección estaba también el reconocimiento de la mujer que era su compañera. Y escogieron al marido de María Teresa Mirabal, a Leandro Guzmán también como parte de la dirección, y a Pipe Faxa. Sin embargo, al día siguiente de surgir, comenzó la prisión porque hubo una delación por un error de un dirigente que desde Montecristi envió a San Pedro a una delegación a hablar con un antiguo amigo sin él saber que ese hombre ya era un agente del servicio de inteligencia del gobierno. En la 40 nos concentramos aún y nos conocimos y vimos la diversidad de los detenidos y fortaleció incluso la conciencia aún el terror que implicó el trato brutal de lo que fuimos objeto, con las torturas, con las pelas, con la silla eléctrica, con el bastón. Y hubo entonces una conciencia colectiva que cuando se abrió para que recibiéramos visita en La Victoria, representaba una reproducción progresiva de ese espíritu de la resistencia. Entonces, el 14 de junio comenzó a verse por todos nosotros como el punto de partida, como la matriz, como la bandera que debíamos levantar todos, y se convirtió en un reclamo
de tal envergadura que se generalizó a un preso que había un movimiento llamado 14 de junio en reconocimiento a los expedicionarios. Y yo quiero decirle que el papel fundamentalmente de Minerva, visitando después de haber estado presa 2 veces en la 40, pero puesta en libertad, visitando a su marido y entrevistándose con todos nosotros como la animadora principal del espíritu de la resistencia en la victoria, hizo que el gobierno trasladara a los maridos de las 3 que estaban presos, Manolo, Leandro y Pedrito. Y lo hizo que los trasladaran a Salcedo para facilitarle que fueran a verlo con más facilidad. Pero a las 2 semanas lo mandó para Puerto Plata. Y entre la gente cercana a Minerva había una conciencia de que ese traslado a Puerto Plata era un anuncio de que en el camino podían matarla y decir que murieron en un accidente. E incluso se le recomendó a Minerva que no fuera de Salcedo, sino que se mudara para Puerto Plata porque los viajes no podían hacerlo. Pero el 25 de noviembre las detuvieron a las 3 y las mataron a palo en un cañaveral a la salida de Puerto Plata. De ahí que al 14 de junio, que fue el elemento de la expedición que abrió el entusiasmo, que fortaleció el clandestinaje, escogiendo el nombre y el programa de los que llegaron, aquel hecho tuvo entonces una connotación especial. Era indescriptible la actitud de la gente al reconocer el brutal asesinato a palo de estas 3 mujeres. Y de hecho entonces, en el 14 de junio se resumía tanto el esfuerzo de los expedicionarios, 192 muertos y torturados después de detenidos la mayoría, el hecho también de la dimensión de los presos de casi todos los pueblos del país y por último la muerte de la Mirabal. Era entonces el día 14 de junio un día que se sintió en todas partes en una forma tal que hasta los que eliminaron a Trujillo, cuando se enteraron del asesinato de las Mirabal, se reunieron entre sí y ratificaron que había que acelerar la muerte brutal de un tirano que ni a las mujeres respetaba. En cierta medida, el 14 de junio no solo despertó la conciencia opositora y la resistencia frente a Trujillo, sino que también fue en cierta medida un estímulo de lo que se decidieron a matar al jefe. Luego viene la historia que podíamos dejar acá del 14 de junio como heredero político, con Manolo muriendo en la montaña como protesta a un golpe de Estado que liquidó a Juan Bosch. Pero vino también la guerra, donde el 14 de junio jugó un gran papel. Es decir, el 14 fue una expresión extraordinariamente significativa. Y ese día, pues, del 14 de junio, se convertía en un acto de celebración nacional del patriotismo, de la vergüenza y de la dignidad dominicana. Hoy, hablando a 63 años de aquel acontecimiento, no podemos menos que repetir con mucho respeto que el 14 de junio sigue siendo un estímulo para la dedicación a la política, para la entrega, para no temer el sacrificio y seguir adelante luchando por la causa de la liberación dominicana, que aún está pendiente. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.